Hemos llegado a la última charla del día de hoy, de esta segunda jornada, que está a cargo del doctor Carlos Álvarez Navarro. Él es del Instituto de Inmunología de la Facultad de Medicina, de la Unidad de Proteómica de la Universidad Austral de Chile, y que hoy día nos va a presentar su charla titulada MHC de clase 1 y enfermedades. ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos? Así que recibimos al doctor Álvarez con un fuerte aplauso. El... Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vámonos ya, creo que ya todos se quieren ir, yo también. Si no... primero que todo, gracias por quedarse hasta esta hora, la verdad, porque no sé, yo estaría medio dormido, estoy medio dormido igual, entre lo cansado y qué sé yo, pero... Y lo otro que les voy a pedir perdón y disculpas al tiro por el rollo que les voy a contar respecto a algunas cosas. Por desgracia, lo que yo siempre digo en el tema del área de nosotros, quizás, no es que el tema sea aburrido, yo lo encuentro súper interesante, pero nosotros no tenemos imágenes tan bonitas, no tenemos citometrías, no tenemos microscopías y qué sé yo que llaman la atención, entonces quizás informativamente son un poquito más aburridos, ¿vale? ¿Cuál es la idea que yo tengo hoy día? Por lo menos hablar un poquito acerca de MHC de clase 1 en particular, porque es a lo que nos dedicamos. Contarle un poco de algunas cositas que no sé si se saben tanto en general, y también contarle qué es lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio como tal. ¿Okay? Dentro de eso, mi idea no es evangelizar ni reevangelizar respecto al MHC, pero el MHC ha quedado desde mi punto de vista, un poco rezagado. Después de que se sabe que el MHC en general presenta péptidos, nos quedamos en eso y nos quedamos tan tranquilos que presenta péptidos y qué sé yo. Pero realmente el proceso se está complicando un poco más en general y hay cosas que vamos a tener que ir tomando en cuenta y que yo se les voy a ir contando de a poquito. Las moléculas de MHC, para los que tuvieron en la presentación ya del 2019, probablemente esto ya les vaya a sonar. Pero acuérdense que las moléculas de MHC son unas cositas así, más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros acuérdense que teníamos dos cadenas alfa o dos dominios alfa y un péptido metido al medio. ¿Vale? Teníamos distintas moléculas de MHC y péptidos de todos los tipos que podían venir de distintos tipos de proteínas y todo eso. ¿Qué sabemos? Que pueden haber modificaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros, por ejemplo, sí decimos, y por lo menos en nuestras clases, que hay péptidos que pueden estar modificados, por ejemplo, ¿vale? Hay péptidos que son fosforilados y que los presentan las moléculas de MHC. Y también para gusto los colores, que vamos a ir viendo que existe la complejidad de los péptidos del MHC, son cada vez mucho más grandes, ¿ok? Y lo último, que este sujeto que está aquí, que si ustedes se fijan, es un pseudo MHC o un pseudo completo como los que están ahí, sí también va a tener algunas cosas que decir, ¿vale? Bueno, realmente las moléculas de MHC son así, sí, la verdad, piénsenlo un poquitito, se parecen bastante. Nosotros teníamos una cadena alfa 1, una cadena alfa 2, y los péptidos se unen a todos los que son esos pockets que están ahí, que son los que provocan la especificidad de unión de los péptidos al unirse a las moléculas de MHC. ¿Qué más sabemos? Que los péptidos normalmente, casi todos, tienen características en particular porque dependen de la molécula que lo esté uniendo. Por lo tanto, pueden haber péptidos que se van a unir en la posición 2 porque es un sitio de anclaje, van a tener un residuo en particular, por ejemplo, arginina en posición 2, prolina en posición 2, etc. Y los vamos a ver. Y otros en el C-terminal, por ejemplo, algunos que les vamos a mostrar que tiene preferencia por lisina en el C-terminal, ¿vale? Y así, para gusto, también los colores, que se los vamos a mostrar. ¿Qué más sabemos? Que las moléculas de MHC, en términos generales, normalmente presentan péptidos entre 9 y 10 residuos, las moléculas de clase 1, ¿vale? Y tienen una masa que ronda entre los 1000 y 1300 Dalton, más o menos. El procesamiento antigénico, en la vía de clase 1, por ejemplo, va más o menos así. Acuérdense que la vía de clase 1 normalmente es un procesamiento citosólico, ¿vale? Y la vía de clase 2 es un procesamiento endocítico, donde a grandes rasgos lo que pasa es que las proteínas se degradan en el citosol a través del proteosoma, que es lo principal, se transportan
esos péptidos al retículo endoplásmico, aquí todavía falta una proteína de las que yo les voy a hablar que se llama ERAP1 y ERAP2, que participan en el recorte final de los péptidos para ser presentados en la superficie al CTL, ¿vale? Y las moléculas de clase 2, acuérdense que a pesar de que esto no es de clase 2, pero acuérdense que están las catepsinas que van a producir el procesamiento del antígeno y finalmente, bueno, HLA-DM, CLIP, DO, etcétera, para sacar los péptidos a la superficie y presentarlos a los CD4, ¿vale? Esto es un review de verdad, así que no se asusten, no es nada inventado por mí, sino que realmente es por Jack Nesbitt y Ken Rock, que son unos investigadores que han trabajado muchísimo en el procesamiento de antígenos en moléculas de clase 1 y clase 2, ¿vale? Y esto es parte del review. ¿Cuáles son las funciones del MHC en general? Esta, ¿vale? Que el MHC, por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado que sin el MHC, que está ahí, sin ese MHC nosotros no vamos a generar una respuesta inmune adaptativa, ¿vale? Si nosotros necesitamos generar una respuesta inmune adaptativa independiente de lo que nosotros queramos a través del MHC de tipo 1 o tipo 2, tenemos que darle el pie para que se inicie toda una cascada de procesamiento y de presentación antigénica. ¿Para qué? Para que se produzcan estas funciones realmente del MHC. ¿Por qué? Porque sabemos que participan en procesos infecciosos, sí. Participa en trasplante y rechazo, también lo sabemos. Tolerancia inmunológica en cáncer y en procesos autoinmunes. Y otros procesos que cada vez se están dilucidando más, que son procesos que están relacionados a enfermedades inmunes, no necesariamente procesos autoinmunes. ¿Por qué la salvedad? Porque necesariamente la autoinmunidad, por ejemplo, involucra que el sistema inmune está reaccionando contra lo propio, ya sea a través de anticuerpos, CTLs o qué sé yo. Pero aquí está participando el sistema inmune como tal, pero no generando una respuesta necesariamente contra lo propio, ¿vale? Las moléculas de MHC circulan libres, eso es algo que yo le había preguntado, por ejemplo, a Estefanía en la mañana, y realmente nosotros sabemos que las moléculas de MHC necesitan una célula especializada, en general, hablando sobre todo de las de clase 2, pero nosotros sabemos que las moléculas de clase 1 están en todas las células nucleadas, por lo tanto nosotros necesitamos una célula como tal, una cosa así, que esté presentando un péptido, ¿vale? Pero también que sabemos que las moléculas de MHC pueden estar libres, ¿vale? Y es verdad, porque las moléculas de MHC ya no es, su función canónica no necesariamente es estar en la superficie presentando péptidos, ¿vale? Sino que pueden estar libres también presentando péptidos. Y eso ya se está sabiendo hace muchos años, y que tienen que ver con los efectos que puede tener la inmunoterapia, no solo para temas de clase 1, sino que también regular la tolerancia a través de a través de la presentación de péptidos, ¿vale?, libres, y también son capaces de producir una respuesta inmune, en particular, por ejemplo, de activar linfocitos T CD8. Lo otro, nosotros siempre hablamos de péptidos de péptidos canónicos, ¿vale? Y ahora yo ya le pongo o no tanto, porque realmente los péptidos canónicos es lo que nosotros sabíamos. Son proteínas citosólicas que se degradan, o sea, proteínas que llegan al citosol, que se degradan, se procesan y se presentan. Pero desde hace un tiempo ya empezaron a salir lo que son los péptidos crípticos, ¿vale? Y que los péptidos crípticos vienen acompañados de proteínas crípticas, es decir, que no siguen la norma general de partir de un auge en el Open Reading Frame, ¿vale? Eso que involucra que ese sitio que nosotros teníamos como críptico, en el sentido de que se va a sintetizar una proteína y que es fácilmente predecible su síntesis y por lo tanto su procesamiento y presentación, en este caso nosotros lo que vamos a tener son nuevas proteínas o nuevos péptidos que van a salir del genoma de sectores que no son codificantes, ¿vale? Por lo tanto, nosotros con esto ya estamos aumentando la diversidad de péptidos y proteínas que se están generando o que estamos presentando. ¿Qué estamos tratando de decir con eso? Que el proteoma en ese sentido, o el proteoma codificante, ya no lo es todo, ¿vale? Por lo tanto, ¿existe un origen no canónico? Sí. Y dentro de eso, existen proteínas que no son canónicas, por ejemplo, es decir, que no vienen dados por esos auge canónicos para que salga una proteína, pero que sí están contribuyendo mucho y muchísimo en la generación de nuevos péptidos para ser presentados, ¿vale? ¿Puede tener más complejidad esto ya de salir de lo canónico a lo no canónico? Sí, ¿vale?
¿Por qué? Porque existen otro tipo de péptidos, y aquí yo ya le pido disculpas a los chicos que le hice clase porque ya lo estoy aburriendo con lo mismo de nuevo, pero existe otro tipo de péptidos que se llaman trans y cis péptidos porque vienen de splicing, ¿vale? Y no es un splicing alternativo que sea producto del RNA, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que es un splicing que se produce el protosoma al degradar un péptido, imagínense que es de este porte, al degradarlo lo corta y lo vuelve a unir por otro sitio, ¿vale? Por lo tanto, nosotros estamos generando péptidos de splicing, que no es un splicing, de nuevo, canónico del RNA, sino que es un splicing que se produce directamente en la proteína, que es algo que nosotros no habíamos visto o no estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, lo que les digo, nosotros podemos tener péptidos que están en splicing en cis. ¿Por qué? Porque el péptido, imagínense que era se corta a través del proteosoma y se une en cis porque proviene de la misma proteína, ¿vale? Y en trans es porque se unen péptidos que vienen de proteínas distintas y que se unen dentro del mismo proteosoma. Por lo tanto, si nosotros ya hablábamos que teníamos péptidos canónicos, péptidos no canónicos, ahora tenemos péptidos que son trans y péptidos que son cis. Por lo tanto, de nuevo, la diversidad de las cosas que podemos estar presentando es muchísimo más amplia que simplemente de lo que venga de un proteoma normal. Y no solo eso, hay algo más que aquí yo me lo creo más o menos, ¿no? Que tiene que ver con péptidos que son splicing en cis, pero más encima son reversos. O sea, si nosotros estamos acostumbrados a ver un péptido que se une desde el N al C terminal, por ejemplo, bueno, como me están viendo ustedes, del N al C terminal, de este lado, en principio esto diría que los péptidos van del N al C terminal, pero hacia el otro lado, es decir, se unirían en una forma que no es canónica tampoco a la molécula de MHC, o no es a lo que estamos acostumbrados a verlo. Ustedes pueden pensar, pero bueno, esto tiene alguna función, es algo anecdótico, porque finalmente todo esto, por ejemplo, son cosas que no hemos sido nosotros, pero que se van encontrando por espectrometría de masa, ¿vale? Entonces, claro, la sensibilidad cada vez de los equipamientos son cada vez más alta y más cosas. ¿Y cuál es la función de esto realmente? ¿Tendrá algún tipo de función? Y la verdad que sí. Dependiendo del péptido que se haya encontrado, si es cis, si es trans o qué sé yo, es capaz de funcionar como marcadores, sobre todo con algunos cánceres que están asociados a ciertas moléculas de MHC, ¿vale? Y por otro lado también esos péptidos que podemos encontrar en cis o en trans son capaces de defendernos de infecciones bacterianas, de infecciones virales y también de provocar algún tipo de patología autoinmune. ¿Eso qué involucra? Que nosotros vamos a tener algunos péptidos que de nuevo que nosotros no podríamos predecir de manera canónica, pero que sí podríamos tenerlo en cuenta en el caso de un proceso, por ejemplo, de inmunoterapia, ¿vale? Y lo otro, lo que yo les decía, que la mayoría de estos péptidos, o gran parte de estos péptidos son generados por el proteosoma, ¿vale? El proteosoma en el momento en que está degradando, yo lo que les decía, corta y empalma, ¿okay? Aquí hay un poco de ruido en ese sentido porque hay algunos, como Michel, que dice que hay un 30% de los péptidos que presentan las moléculas de MHC serían parte de estos péptidos que vienen en cis y en trans. Y sí, es más o menos un 30%, ¿vale? Pero en este caso, que es el caso de Michal, que fue tesista de un colaborador de nosotros, ella dice que no alcanza a ser más de un 2 o un 6%. Yo creo que lo más importante, más que la cantidad en este caso, sino es el tipo de péptido que nosotros podemos presentar y la utilidad que pueda tener ese péptido en el momento en que se esté presentando, porque si no tiene alguna utilidad o alguna función, no deja de ser nada más que algo anecdótico, ¿vale? ¿Son funcionales estos péptidos? Yo por lo menos les mostré algunos que son capaces de marcar, digámoslo de alguna manera, algún tipo de patología. Pero realmente estos péptidos, por ejemplo, este péptido que está en cis es capaz de generar una respuesta de reconocimiento por parte de CTLs, ¿vale? Para el virus de VIH, que normalmente los CTLs no reconocen bien, dependiendo de lo que sea el contacto, pero no reconocen muy bien algunos péptidos del virus del VIH, ¿vale? ¿Y qué es lo que se encontró aquí? Que péptidos que están en cis son capaces de aumentar no solo la expresión de las moléculas de HLA, sino que también son capaces de aumentar el reconocimiento por parte de CTLs a esos péptidos que vienen del VIH, ¿vale? Por lo tanto, ¿esos péptidos son funcionales? Sí, claro, son funcionales. Y lo otro,
que a veces también nos olvidamos que muchas de las proteínas, por ejemplo, antes de ser degradadas, como lo vimos en la mañana, también tienen que ser deglicosiladas, por ejemplo, ¿vale? Muchas de esas proteínas deglicosiladas van a ser reconocidas como deglicosiladas, pero también tenemos que saber que existen péptidos que están modificados o que tienen modificaciones posttraduccionales, y dentro de esos péptidos que también van a tener glicosilaciones, y fosforilaciones, y metilaciones, y acetilaciones. Por lo tanto, de nuevo, los péptidos canónicos son importantes, pero los péptidos modificados podrían ser más importantes también. Este es un caso súper interesante que salió antes de ayer, ¿vale? No, y de verdad que salió antes de ayer. Y que tiene que ver con el procesamiento antigénico, por ejemplo, y la peste negra, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque se encontró en un estudio evolutivo que salió en Nature, lo que les digo hace 2 días, que la enzima ERAP2, porque yo les dije estaba ERAP1 y ERAP2 en el retículo endoplásmico, la enzima ERAP2 está asociada a una presión selectiva que hubo durante la muerte de la peste negra en el año 1300, ¿vale? ¿Eso qué implicó? Que la mayoría de las personas que murieron generaban una variante truncada de ERAP2, y la mayoría de las personas que sobrevivieron generan una variante completa y funcional de ERAP2, ¿vale? Por lo tanto, la presión selectiva está a que la mayoría de la gente que sobrevivió estaba generando una enzima completa y funcional, que perfecto, o sea, en principio a nosotros nos interesa defendernos mejor de cualquier virus o bacteria en este caso. ¿Qué es lo importante de ese mensajito? Es que el MHC y el procesamiento antigénico tienen una doble función, y que yo creo que todo el mundo ha escuchado en algún momento, que es una espada de doble filo, ¿vale? Doble filo, ¿por qué? Porque en algunos casos protege y en otros casos predispone contra ciertas patologías. Dentro de eso, lo importante, por ejemplo, que HLA-B2705 o B3501, por ejemplo, protegen contra el desarrollo de SIDA, no de la infección por VIH, sino que el desarrollo de SIDA, ¿vale? Es más, los pacientes que se reconocen como elite controllers, es decir, pacientes que están infectados con VIH pero que no progresa la patología, normalmente son B3701, ¿vale? Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque este paper de la peste negra a nosotros también nos pone en evidencia que el procesamiento antigénico fue y probablemente sea importante para combatir distintas infecciones. Para el caso del coronavirus, por ejemplo, todavía no está claro y todavía no se sabe. Nosotros mandamos un proyecto en su momento para tipificación de HLA en pacientes, y nos dijeron no, nos hicieron tapita, pero resulta que ahora sí están viendo, de hecho estamos en colaboración con la gente de Chile Genómico, de que necesitan tipificar HLA porque están viendo que justamente un locus, o sea, en el cromosoma 6 está saliendo dentro de los estudios genómicos, en la parte de HLA, un polimorfismo en particular que no saben qué es lo que es. Entonces, va a haber que mirarlo. Ahora va a haber que mirarlo. Ah, y lo que nos dijeron esa vez, disculpen, pero es que uno se tiene que descargar un poquito. Lo que nos dijeron esa vez cuando nosotros mandamos el proyecto es que no, eso ya estaba hecho. ¿Cómo si estaba hecho si el virus estaba saliendo recién? Lo otro, que estaba hecho con el coronavirus, el tipo 1, el primero que salió, y en población japonesa. O sea, no tiene nada que ver con nosotros, pero estaba hecho. Bueno, ese era mi descargo. ¿Por qué eso es importante, por ejemplo? Y de nuevo, ¿por qué es importante el procesamiento antigénico y el MHC? Es porque la población chilena, o nosotros como chilenos y como inmunogenéticos, realmente como población inmunogenética que está aislada, bueno, ya no tanto, pero aislada por el desierto, la montaña y el mar, nosotros tenemos un haplotipo de ERAP2 que en principio no se da en el resto del mundo, ¿vale? Y este es el único antecedente que hay. ¿Eso qué involucra? Yo les decía que en la peste negra murieron muchas personas que generaban una variante truncada de ERAP2. Sobrevivieron los que generaban una variante completa de ERAP2, pero que era funcional, ¿vale? Pero resulta que lo que se sabe en estos momentos es que el 25% de la población no expresa ERAP2 en el mundo. Y el otro 75%, en principio, expresa al menos una variante de ERAP2, pero que es de poca actividad. Y resulta que el único estudio que hay en Chile que habla de ERAP2 es en pacientes con preeclampsia, y que se encontró que las pacientes con preeclampsia
tienen un haplotipo que expresa la variante de ERAP2 de alta actividad. Es decir, un desequilibrio de ligamiento que en principio existía, está roto en la población chilena y nosotros, no sé si todos, estamos expresando una variante de ERAP2 de alta actividad. ¿Qué implicaciones funcionales puede tener el procesamiento antigénico, en la protección contra infecciones virales, por ejemplo, y todo eso? No lo sabemos. ¿Qué hace ERAP2? Son como los Pac-Man, como Mrs. Pac-Man y como Mr. Pac-Man. ¿Por qué? Porque realmente lo que van haciendo es ir comiendo desde un residuo, desde el N-terminal, los péptidos antes de ser cargados en la molécula de clase 1. Entonces lo que van haciendo es eso, hasta dejar el péptido de la longitud óptima para cargarse. En el principio de los tiempos, cuando yo tuve clases de esto, los péptidos tenían la longitud óptima mágicamente y se cargaban en el MHC y ahí quedamos todos tan panchos y tan tranquilos. Ahora ya sabemos que no, que hay enzimas en el retículo que hacen ese recorte antes que se carguen en las moléculas. ¿Y por qué esto es importante y por qué les menciono ERAP2, ERAP1 y MHC? Porque claro, yo ya les dije que ERAP2 tuvo su papel en la protección contra la peste negra. ERAP2, nosotros tenemos un haplotipo particular de ERAP2 acá, pero ERAP2 y ERAP1, por desgracia, también son predisponentes para patologías autoinmunes o patologías de origen inmune. Entonces, lo que en principio nos pudo haber salvado por un lado, nos está predisponiendo para patologías por el otro, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque la artritis reactiva, que es de lo que yo les voy a hablar ahora, está ligada a antígenos específicos. Aquí no está ligado a un ERAP1 y ERAP2 de momento, ¿vale? La retinopatía emperdigonada, que es esta, está asociada a ERAP2, la misma enzima que es distinta, ¿vale? Y la espondilitis anquilosante está ligada a ambas enzimas, ¿vale? Por lo tanto, lo que les digo, lo que nos salvó en un momento probablemente nos esté condenando a otro tipo de patologías ahora. La espondilitis anquilosante, solo para que lo sepan, ¿vale?, es una patología que está ligada fuertemente a HLA-B27 y en particular a B2705, mismo alelo que yo les decía que tienen los elite controllers que van controlando la progresión ácida, ¿vale?, uno de los alelos. Por lo tanto, de nuevo, es una balanza, ¿vale?, es una espada de doble filo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es que en principio es una patología que se está caracterizando muy bien porque se llevan más de 40 años de estudio, ¿vale? Lo malo es la progresión que pueden tener los pacientes, o que tenemos los pacientes, porque yo soy el que tiene, no soy él, pero voy para allá. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? Es por un tema de la artritis reactiva que Vale estuvo hablando en la mañana y que mostró algunas cosas, y que vamos a pasar bastante rápido algunas cosas, que tiene que ver con que la artritis reactiva, una de las bacterias mayormente asociadas a la artritis reactiva es clamidia, ¿vale?, y que está asociada en pacientes B27 positivos. Por lo tanto, aquí tenemos de nuevo un alelo, una bacteria y una patología. ¿Pero por qué clamidia? Esto ya más o menos lo explicó Vale en la mañana, así que vamos a ser bastante rápido. Y clamidia es porque es una de las enfermedades, o es la enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo, ¿vale?, donde existen cada vez más contagios, donde estamos hablando que son millones de contagios en el mundo, pero que tiene un problema general que, a ver, vamos a pasar por aquí. Un segundito. Ok, vamos a pasar aquí. Que es una enfermedad sintomática, ¿vale? Ese es el problema general que tiene. Y que, lo mismo que decía Vale, la mayoría de la gente no sabe que está infectado o no va a saber que está infectado. Y el 70 al 90% de los pacientes, lo que les digo, no sabe que está infectado hasta que empiezan los problemas, por ejemplo, reumatológicos asociados a, al dolor de rodilla, ¿vale? O, bueno, rodillas reumatológicas, ¿vale? No otro dolor de rodilla. ¿Qué problema tiene esto? Es que la mujer puede tener muchos problemas de fertilidad, por ejemplo, el hombre también, pero uno de los más importantes es el desarrollo de dolor articular. ¿Y por qué? Porque la artritis reactiva, que pertenece a este grupo de las espondiloartropatías, por ejemplo, es más frecuente en hombres que en mujeres, también aquí le damos a los hombres, por si acaso. Aquí, esto es lo más importante, que tiende a evolucionar a una forma crónica si la persona, el paciente, no es tratado, por ejemplo, puede llegar a tener espondilitis anquilosante en un futuro, ¿vale?
Entonces, ¿por qué nos interesa todo esto? ¿Vale? Normalmente es por esto. Este es uno de los ejemplos que hay de mimetismo molecular entre una molécula que es HLA-B27 y un péptido derivado de clamidia. En general, como les comentó Vale en la mañana, a nosotros nos interesa CIPAF. CIPAF es una proteasa que está o que es parte de clamidia, que la secreta el citosol, que tiene una actividad proteolítica, pero no sabemos bien cómo puede contribuir al procesamiento antigénico como tal. Algo tiene que cortar. ¿Qué corta? No lo sabemos muy bien. ¿Debería alterar el procesamiento antigénico? Probablemente sí. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Y eso es lo que queremos ver. ¿Vale? Sabemos que CIPAF degrada un montón de cosas. ¿Vale? Degrada proteínas estructurales que estaban por aquí, degrada factores de transcripción que están por acá, hace muchas cosas. Y lo que nosotros queremos hacer, o que queremos hacer, son estudios proteómicos e inmunoproteómicos, utilizando unas células que expresan CIPAF de manera inducible. Esto lo mostró Vale en la mañana, que ya estamos justo. Lo mostró Vale en la mañana, donde finalmente nosotros nos quedamos, por ejemplo, o vimos que las células van muriendo a medida que se va expresando de mayor cantidad de CIPAF, ¿vale? Y vimos que la expresión óptima se producía a las 8 horas, donde nosotros podíamos tener una mayor viabilidad y una mayor función de la célula. A esas 8 horas también comprobamos que existía la degradación del factor de transcripción que activa el MHC y vimos que había degradación de una proteína estructural que es vimentina. ¿Okay? Lo más importante, o dentro de lo importante, que por más que se inhiba o que se degrade ese factor de transcripción, no se altera la expresión de MHC, al menos en ese momento. ¿Vale? Y lo más lindo y lo más bonito, antes de que me corten y me saquen con un cosito, es que hicimos un ensayo proteómico para ver qué es lo que pasaba, por ejemplo, con las proteínas en la célula una vez que se estaba expresando CIPAF. Encontramos por lo menos 5.000 proteínas en total, ¿vale? Entre 3.000 y 4.000 en cada una de las muestras. Y vimos que aquí hay una pequeña diferencia si nosotros nos fijamos entre las 0 y 8 horas, que prácticamente no se nota, y esto si nosotros lo vemos a nivel de péptido, pero si lo vemos a nivel de, de proteína, si lo vemos a nivel de péptido, existe una diferencia mucho más grande aquí en términos de... La correlación existe, el tema está que hay una diferencia en abundancia entre 0 y 8 horas de expresión de CIPAF. Para cada una de las muestras se ve exactamente lo mismo, sobre todo cuando hay más diferencias temporales, ¿vale? Y en los gráficos de Volcano, ¿vale? Que encontramos que prácticamente todo o muchas de las cosas se van hacia una diferencia, una mayor expresión, y que eso es lo raro, que es una mayor expresión de proteínas cuando está CIPAF, ¿vale? Un heatmap que nos muestra las diferencias de todo eso y que esto tiene que ver con la expresión o la mayor expresión de proteínas cuando está CIPAF, y nosotros hubiésemos esperado una menor expresión por el efecto de la degradación, ¿vale? Y nos encontramos con esto, ¿vale? Y que estos son los pathways que nosotros a veces no entendemos porque son puros globitos. Pero si nosotros disgregamos esto, por lo menos hay 5 principales, donde cada uno de esos, fíjense que lo raro de todo esto es que esos efectos principales tienen que ver no con el procesamiento de antígenos, sino que tienen que ver con procesamiento de RNA, transcripción y traducción. Por lo tanto, el efecto que está generando CIPAF, al menos lo que estamos viendo desde un punto de vista proteómico, tiene que ver con el efecto de CIPAF sobre la homeostasis celular más que de cortar cositas. Ya, un minutito. Solo para mostrar una cosita. ¿Eso tiene sentido con lo que nosotros encontramos dentro del peptidoma? Sí, en parte. En parte, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos los nonámeros y analizamos los decámeros, los péptidos que se encontraron también tienen que ver con el mismo tipo de funcionalidad, ¿vale? El punto está en que nosotros, se los pongo aquí y se los dejo, CIPAF altera el repertorio de péptidos presentados por clase 1, sí, porque eso lo presentó Vale en la mañana. Esta alteración del producto es producto de la actividad catalítica de CIPAF, eso no lo podemos decir en estos momentos. Solo podemos decir que es producto de al menos una alteración de la homeostasis de la célula, ¿vale? Por lo tanto, altera el producto, o sea, CIPAF altera el producto de presentación, sí lo altera, ¿vale? ¿Puede generar un proceso autoinmune? Se podría generar, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo algo contrario, estamos generando muchas proteínas, entre comillas, nuevas,
sobreexpresando y alterando el procesamiento de la presentación, ¿vale? Cosa que no se había visto hasta ahora. Y disculpen la demora, pero los agradecimientos, y disculpen lo rápido, pero tienen que ver con, esto era parte de un proyecto Fondesit de iniciación y un proyecto Fondesit. Y solo le hago propaganda al Fondesit rapidito, por si alguien quiere hacer algo, mandar muestras y qué sé yo, que se lo he dicho a mucha gente y mucha gente ha mandado cositas para, oye Carlos, ¿se puede hacer esto? Probemos, si se puede bien y si no se puede bien también. Así que las puertas del laboratorio están abiertas para hacer algunas pruebecillas si ustedes quieren, ¿vale? Eso.